Queridos hermanos en el Señor, es para mí un privilegio, un gusto estar con ustedes para compartir este curso de escatología. Yo espero que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y que podamos sacar el mayor provecho posible de este curso. Este curso será dirigido para ustedes, para que ustedes puedan llevarlo a la práctica en un ministerio real, en sus vidas y también en la iglesia donde ustedes sirven como ministros del Evangelio y aquellos también que están sirviendo en algún liderazgo. En esta hora yo quisiera, antes de comenzar, leer unos versículos de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, que nos dice a la letra: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta aquí la palabra del Señor. Como les decía, este es un curso que nos va a ayudar a entender la escatología como ciencia. Hermanos amados, la escatología es una disciplina que se enfoca en las cosas que tienen que ver con el futuro y el más allá. Es algo que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El estudio de la escatología le brinda esperanza a la iglesia militante, porque le deja saber que su vida no es terrenal, sino celestial. No pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a la patria celestial, donde Dios el Padre está esperando por nosotros en aquel glorioso día, cuando Jesucristo prácticamente restaure todas las cosas al estado original con lo que fue creado. Este curso ofrece un estudio detallado del futuro glorioso con Jesucristo. Este curso nos va a ayudar y nos va a motivar a que nuestra fe crezca en nosotros y nos desarrollemos a la medida del Señor. Este curso se presenta también desde tres perspectivas escatológicas. La perspectiva de la escuela postmilenialista, la escuela amilenialista y la escuela premilenialista. Las tres escuelas nos brindan la oportunidad de conocer y aprender algo acerca de la escatología. Sin embargo, debo decir en esta hora que la escuela premilenialista, hay algunos escatólogos que la consideran en dos ramas: la rama premilenial histórica y la rama premilenialista dispensacionalista. Son dos escuelas entre la misma posición
escatológica premilenial, aunque también en el premilenialismo histórico encontramos tres escuelas en ellos. Todo esto lo vamos a estar observando en este curso, que espero sea de mucha bendición para ustedes. Por tanto, este estudio pretende transformar la manera de concebir la escatología. El punto de vista utilizado para presentar este estudio es aquel que reconoce una distinción entre el ya que significa prácticamente la historia de redención, desde cuando comienza hasta cuando termina. El ya, prácticamente estamos hablando de que el Señor ya vino, ya estuvo entre nosotros y está entre nosotros por medio de su Espíritu y por medio de la iglesia. El Señor sigue estableciendo su reino en este mundo y Él todavía no. Esto significa aquellos acontecimientos que tienen que ver con el futuro, aquellos acontecimientos que tienen que ver con la esperanza que tenemos en Cristo cuando prácticamente estemos con Él en gloria, cuando estemos con Él para siempre. Esta es la gloria que nosotros tenemos. Una breve introducción al curso la vamos a estar viendo y principalmente todo estudioso de la doctrina bíblica debe estudiar la Biblia como un todo. La Biblia no se estudia aislada, sino que se estudia como un todo. La escatología es parte de la doctrina bíblica, por eso es indispensable estudiar esta disciplina teológica desde la perspectiva de la escatología sistemática y a través de una exégesis bíblica correcta para una interpretación correcta de los pasajes en estudio. Si nosotros fallamos en hacer un estudio de esta magnitud, nosotros no solamente le estamos fallando al Señor, le estamos fallando a la iglesia al no presentar un estudio que verdaderamente saque la esencia del texto. Entonces, los problemas escatológicos que hasta hoy tenemos son problemas que tienen que ver con la interpretación, la manera como se ve el futuro, la manera como se ha venido manejando y la manera como se ve el pasado. Entonces, tiene que ver con la interpretación de textos. Entonces, nosotros necesitamos interpretar las escrituras como un todo. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente por medio de la obra del Espíritu en hombres capaces, en hombres que fueron capacitados por el Espíritu, en hombres que fueron capacitados por el mismo Dios y de una manera orgánica presentan prácticamente las doctrinas bíblicas. Por eso la Biblia sabemos que es la palabra de Dios y como tal es la autoridad máxima para interpretar el pasaje para el día postrero. La Biblia se interpreta con la Biblia, como siempre nos han enseñado nos enseñaron los reformadores y nos han enseñado también los pastores y maestros que vinieron después de ellos. Esto quiere decir, hermano, el día del Señor como tal. Desde la Biblia el creyente puede ver el plan de Dios elaborado en la eternidad y ejecutado en el tiempo para la salvación de su pueblo y para el establecimiento de su reino, tanto en la vida como en el reino eterno. Dios inauguró el reino milenial en la primera venida de Cristo como Dios hombre, pero en la consumación de los tiempos Dios establecerá su reino eterno en la segunda venida de Cristo, una segunda venida que esperamos verdaderamente con gran ansias y con gran esperanza. Esperamos esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así de que la Biblia es la autoridad máxima. Sin ella nosotros no podemos prácticamente decir nada, porque es la palabra de Dios la suficiente. Hermanos amados, Dios se ha revelado en la Biblia y esto es autoridad. Esto es autoridad suficiente para establecer la doctrina de la iglesia.
Nosotros no sacamos la doctrina de otra parte, nosotros sacamos la doctrina de las escrituras. Cuando la iglesia busca revelaciones fuera de la Biblia, siempre será arrastrada por sus intenciones, por el enemigo o por las circunstancias al error. Recuerden esto, cuando la iglesia busca prácticamente interpretaciones fuera de las escrituras, esta siempre va a ser arrastrada hacia el error, va a ser arrastrada por su propia pecaminosidad hacia lo que no conviene que vaya. Por eso es importante que nosotros tengamos plena conciencia de qué es lo que estamos haciendo al interpretar el texto sagrado, el texto que nos llama a vivir para Dios. La escatología, por ende, no es una doctrina aislada de otras doctrinas bíblicas. Al contrario, nos brinda seguridad de la esperanza en Cristo. Sin la doctrina escatológica, el Génesis no tiene sentido. Sin la doctrina escatológica, nada de lo que nosotros vemos tiene sentido. Por eso es importante que la Biblia se entienda como un todo. Una doctrina, la escatología es una doctrina de esperanza, una doctrina que nos dice verdaderamente que no importa lo que suframos, que en Cristo nosotros tenemos entrada directa al trono de la gracia y que en Cristo nosotros vamos a ser prácticamente resucitados si hemos muerto, pero también vamos a ser glorificados y ascendidos al cielo para ver al Señor. La escatología, hermanos, es una doctrina que brinda esperanza. No es una doctrina que se deba temer o que sirva para infundir miedo o en las personas. Y yo he escuchado a veces a muchas personas hablar de la escatología como algo que se le debe de temer. No, la escatología es una disciplina que nos ayuda a tener esperanza y a tener fe en el resucitado. Al contrario, hermano, también debemos de ver la escatología como una doctrina que infunde ánimo en medio de tantas circunstancias difíciles que estamos viendo hoy. El mundo está viviendo tiempos de incertidumbre, de mucho caos, de mucha tristeza, de mucho dolor. La Biblia nos da esperanza. Recuerden esto, cuando se estudia con el deseo de conocer acerca de la esperanza que nos abriga el futuro con el Señor, nosotros podemos sacarle el máximo a la escatología. Así que la Biblia debe ser interpretada por medio del contexto más próximo a ella. En otras palabras, la Biblia se interpreta con la Biblia. De esto se trata en especial este estudio, queridos hermanos. Un cristiano responsable con la verdad siempre va a ir al texto sagrado para hacer su doctrina. En un mundo que cada vez se torna más secular, se ve una influencia maligna en la doctrina de la iglesia de hoy, ya que cree más a la palabra de hombres mortales. La iglesia de hoy está creyendo más a la palabra de hombres mortales y falibles que a la palabra de Dios, que es eterna e infalible y suficiente para la salvación del pueblo del pacto. Si nosotros queremos tener vida eterna, necesitamos conocer las escrituras y necesitamos también de vivir vidas piadosas que lleguen a ser con lo que Dios quiere que seamos. Hermanos, etimología del término. La palabra escatología está compuesta por dos palabras griegas, escatos, que literalmente significa último, últimas cosas o final. Y también la palabra logos, que significa verbo, conocimiento y también ciencia o estudio. Es la palabra de Dios. Entonces, este es prácticamente la etimología de esta palabra. Así que la palabra escatología en su sentido etimológico significa el estudio de las últimas cosas. Eso es lo que significa en sí
escatología, el estudio de las últimas cosas. Eh, es importante observar que el Antiguo Testamento fue escrito desde una perspectiva escatológica. Los profetas anunciaron al Mesías, rey que había de venir. Los profetas hablaron acerca de un sucesor final, futurista, un sucesor que vendría en el futuro para restaurar al pueblo del pacto, para librar al pueblo del pacto, para salvar al pueblo del pacto. Entonces, era un acontecimiento futurista, era un acontecimiento escatológico. Los escritores del Nuevo Testamento, por su parte, hablaron acerca de Cristo, que cumplió todas las cosas, y el Cristo que pronto ha de venir. Ellos hablaban de el Señor que pronto vendría. Él va a venir. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento hablaron acerca del Cristo que cumplió todas las cosas y el Cristo que había de retornar con recompensas para sus elegidos, para su pueblo, para la iglesia que él compró. Entonces, de esto se trata la escatología, el futuro glorioso del plan de redención consumado en el futuro, ¿sí? Consumado, terminado, y donde todos los hijos de Dios serán glorificados. Además de eso, esta historia de redención también tiene que ver con la obra de Dios. Dios está trabajando para llevar este plan a su final cumplimiento. Este plan hacia la consumación. Así que la gloria de la iglesia no está en especular acerca del futuro, sino en el glorioso reino de Dios consumado por el Cordero y confirmado por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Esta es la cosa más grande que nosotros tenemos en el Señor. Hermanos, el corazón mismo de la escatología es llamado la parusha, la segunda venida de Cristo, en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo final, donde todas las cosas han pasado a ser prácticamente historia y ahora hemos comenzado en gloria una nueva historia que nunca tendrá fin. Así de que este es el corazón mismo de la escatología. La parusha es el corazón mismo de la escatología, la segunda venida gloriosa, donde Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiempos profetizados por Él, tiempos profetizados por los apóstoles, tiempos profetizados también por los mismos profetas del Antiguo Testamento. Junto a la resurrección y arrebatamiento y el día del juicio final, un solo evento escatológico que preceden al establecimiento de su reino eterno. Del mismo modo que se cumplieron las profecías sobre su primera venida, se cumplirá sin lugar a dudas las profecías sobre la parusha, la segunda venida del Señor. La escatología le brinda al creyente esperanza en aquellas cosas que se cumplirán con el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos amados, ¿cuál es la diferencia de concepto? La escatología como disciplina que estudia el final de los tiempos y la profecía bíblica que gira en torno a este final ha sido por siglos mal usada, abusada o simplemente creída ingenuamente por algunos sectores de la cristiandad que han creído lo que les han enseñado sin hacer su propia investigación de los acontecimientos del futuro. Este ha sido el gran problema de la iglesia. Ingenuamente se han creído todo y no han hecho su propia investigación. Así que es responsable de nuestra parte, antes de continuar con la explicación de lo que envuelve la escatología, definir las razones por las que esta disciplina bíblica ha sufrido tantas malas interpretaciones. Vamos entonces a pasar a esta parte,
La primera razón es la hermenéutica, una mala hermenéutica. El problema que ha causado estragos en las últimas décadas es el auge que hay de información en todos los niveles. Hoy basta con hacer un clic y tenemos información. Pero qué tan adecuada, qué tan verídica, qué tan firme es esa información que estamos recibiendo. O lo mejor, qué tan bíblica es. Porque muchas veces esa información que nosotros estamos recibiendo es una información mal usada, una información que no nos puede brindar esperanza en un mundo cristiano como el que vivimos. Así es de que, mis amados, la mala hermenéutica ha sido un gran problema. Eh, la mala hermenéutica nos conduce a una mala exégesis. Recuérdese que la hermenéutica es la disciplina de interpretar y la exégesis es la disciplina de sacar, extraer el significado del texto. Entonces, este ha sido el gran problema, la mala hermenéutica y la mala exégesis de pasajes importantes de la Biblia, que son manoseados para que digan lo que el autor quiere que diga y no lo que dijo en sí el autor original. Esto no es todo. En el último siglo ha habido una propagación de la escatología escofiana, es decir, la escatología de Scofield. Cyrus C. Scofield fue un teólogo del siglo XIX prácticamente, quien desarrolló una mala hermenéutica, forzando el texto a decir lo que el texto no dice, perdón, siglo XX, no dice. Entonces, este es el problema de la escatología escofiana, que prácticamente se forza el texto a decir lo que el texto no dice. Por otro lado, es bueno mencionar que Scofield vivió durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, y para esta fecha, el positivismo escatológico impulsado por los escatólogos postmilenialistas estaba perdiendo credibilidad debido a todo el problema que la humanidad estaba enfrentando en este momento histórico. Tal vez lo que no buscamos es justificar la mala hermenéutica de Scofield, pero sí es bueno aclarar que tal vez debido a la influencia que tenía Scofield en este tiempo, pues por eso es que él hace esta mala hermenéutica. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Recuérdense que hay una respuesta escatológica, hay una respuesta escatológica a aquellas cosas que debemos nosotros estudiar acerca de esta disciplina. Cuando se estudia escatología responsablemente, se debe estudiar, ya dijimos, toda la Biblia. Es bueno mencionar que la escatología no solo estudia el futuro de todas las cosas, la escatología estudia la Biblia en su contexto más cercano. Además, esta disciplina debe ser estudiada desde el plan de redención, que está prácticamente manifestado escrituralmente en Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Dios desde antes de la fundación del mundo creó un plan llamado el plan de redención, por medio del cual Dios establece un pacto. El pacto es vertical. Dios establece el pacto con sus elegidos de todas las naciones, pueblos y lenguas, que consumará, tiempo futuro, que consumará al final de los tiempos, cuando glorificará a sus elegidos para que vivan eternamente con él. Apocalipsis 5. Mientras en un acto de justicia y soberana voluntad ejecuta su castigo sobre Satanás, los ángeles caídos y todos los hombres, ¿sí?, reprobados serán lanzados en el lago de fuego, del cual habla Apocalipsis capítulo 20, versos 10, 12 y 15. Así que ni Daniel ni Apocalipsis, ni Romanos 11, ni Mateo 24 debe ser estudiado aisladamente.
son parte de un libro y todo lo que ellos registran tiene que ver con el plan eterno, ¿sí? El plan eternamente elaborado para que los elegidos y los reprobados glorifiquen a Dios. Esta es la razón fundamental por la que la Biblia tiene que ser estudiada como un todo. Cuando un estudioso estudia la Biblia como una totalidad revelada por el Espíritu Santo, hay menos probabilidad de que cometa errores de interpretación, ya que va a llegar a textos con la idea de estudiar el contexto para sacar el máximo provecho a su estudio. Este es un principio general en la hermenéutica y en la exégesis. La escatología conecta la Biblia en un mensaje y en sus promesas para el pueblo del pacto. Para la iglesia del Antiguo Testamento, la venida del Mesías constituía la promesa escatológica. La iglesia del Nuevo Testamento, el retorno de Jesucristo es la promesa futurista que envuelve la esperanza de que todos sufriremos, es de que todo lo que sufriremos es pasajero, comparado a la dicha que nos espera en Cristo Jesús. Este es el eslabón que une toda la cadena de historia de redención. Nosotros esperamos ese día glorioso y por eso nos gozamos en el Señor. Al caminar este camino que a veces es escabroso, que a veces es delicado, que a veces es complicado, pero lo caminamos con la esperanza de que un día estaremos con nuestro Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es el fin? El fin de la escatología, dije antes, no es infundir miedo en la iglesia, sino más bien crear en la iglesia esperanza, fortaleza, ánimo, porque todo lo que está haciendo la iglesia es para la gloria de Dios. El fin de la tarea escatológica es fortalecer a la iglesia en las cosas que tienen que ver con el futuro, el fin de la vida humana en esta tierra. Muchos creen que esta tierra es la morada de los humanos, pero la Biblia categóricamente enseña que Dios creará cielos nuevos y tierras nuevas para sus santos. Sin embargo, también asegura que los condenados vivirán eternamente separados de Dios. Así que la Biblia no menciona en dónde los reprobados vivirán en la eternidad, pero sí menciona que los hombres estarán separados de Dios. Hermanos amados, yo creo que el simple hecho de estar separado de Dios, el no pertenecer al reino de Dios, el no tener arte ni parte en las cosas de Dios, ya es un sufrimiento. Yo no estoy diciendo de que eso sea todo, porque la Biblia nos asegura de que hay un sufrimiento grande para los reprobados. Pero ese simple hecho ya es un gran sufrimiento. ¿En dónde van a pasar ese tiempo los reprobados? Nadie lo sabe. La escritura tampoco nos enseña a dónde va a ser. Solamente nos habla del infierno y del lago de fuego. Así que es bueno mencionar que el mayor castigo será estar separado de Dios. Así, hermanos amados, Pablo categóricamente enseña que la razón principal de la revelación de las escrituras, primero es el conocimiento de Dios, conocer a Dios. El hombre a través de las escrituras sabe quién es Dios y cómo obra a favor de su iglesia. Este concepto no es algo que el hombre busca, sino que tiene que ver con la revelación de Dios por medio de la creación y por medio de las escrituras. La máxima revelación del triun Dios. Segundo, caminar con Dios. La iglesia debe aprender a vivir de acuerdo con los estándares prescritos por Dios en su santa ley. La iglesia debe de aprender a caminar con Dios. De otra manera, su caminar será separado de la gracia de Dios y en destrucción continua, progresiva. Digamos que en este sentido, así como la salvación es progresiva, la santificación, perdón, es progresiva, también
la condenación es progresiva. La persona va cayendo más bajo, más bajo, más bajo, hasta prácticamente perder toda conciencia cristiana. De esto nos quiere librar Dios. De esto nos quiere apartar Dios. Así como la santificación, dije ya, es progresiva, es decir, el cristiano se perfecciona en Dios cada día se perfecciona en Dios. Así también los reprobados va de condenación en condenación. El perfeccionamiento en Dios. Esta es otra cosa muy importante, el perfeccionamiento en Dios. Hermanos amados, por eso el estudio de la escatología es útil y suficiente para llevar a la iglesia al conocimiento de la voluntad perfecta de Dios y también a conocer a Dios en su estado de justicia, amor, piedad y santidad. El perfeccionamiento, bien, por medio del el 100% con Dios, el conocimiento que tenemos con Dios, el 100% del conocimiento. El perfeccionamiento se va dando en base a ese conocimiento que tenemos en Dios. Y por último, hacer un ministerio en Dios. La perfección de los santos va acompañada de un ministerio pertinente y un ministerio de este calibre solo se puede hacer cuando los ministros estudian las escrituras seriamente. El llamado de Dios a la iglesia a través del apóstol Pablo es a la perfección de los santos. Efesios capítulo 4, verso 12. Ese es el llamado. Por eso Dios le entregó ministros. Por eso el Espíritu Santo le entrega dones a la iglesia. ¿Para qué? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta es lo que nos dice Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 12. La perfección de los santos viene a través de la exposición sabia, santa y adecuada de la palabra de Dios. Hermanos, una perfección a través de las escrituras, pero el llamado a los ministros es prácticamente a la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Este es el llamado a los ministros. Este es el fin de la escatología. Dios fortaleciendo a la iglesia mientras pasa por dificultades para que confíe y espere ese día glorioso en el Señor. Es glorioso imaginar que cada día que pasa la iglesia se acerca más al día del Señor. Un día de gozo, un día glorioso, un día que nunca más pasará. Hermanos amados, la gloria para todos los que han sido comprados por precio de sangre, por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, este Cordero glorioso. Así de que, amados, sigamos caminando en este camino, sigamos llevando las buenas nuevas hasta la venida del Señor. Veamos las tres escuelas de escatología que conocemos. La escatología en la historia nos ha dado una gama de escatólogos que enseñan desde tres perspectivas diferentes el fin de los tiempos. Así que en este estudio vamos a observar estas escuelas para conocerlas y para aprender sus puntos de vista. Debo mencionar que las escuelas que más se destacan en los círculos reformados son la postmilenialista y la amilenialista. En mi caso, yo he profundizado sobre todo en la escuela amilenialista, aunque ha sido un caminar por esta escuela, ya que originalmente mi posición era premilenialista, pero estudiando las escrituras desde una perspectiva mucho más amplia y mucho más concreta, me di cuenta de que el premilenialismo tiene muchos errores de interpretación y opté prácticamente por la escuela amilenialista. Aunque la escuela amilenialista y la premilenialista difieren significativamente solamente en lo que tiene que ver con el reino milenial. Todo lo demás casi concuerdan en todo lo que creen.
Hermanos amados, siendo esta mi posición escatológica, no pretendo en este curso imponer mi criterio, sino más bien que juntos aprendamos lo que tienen que decirnos y entregarnos las otras escuelas de escatología. Así también, por mucho tiempo he venido estudiando con bases profundas y propuestas la escuela de escatología premilenialista, porque me llamó la atención su propuesta y además de las divisiones que en esta tiene entre sí. Eh, Sin embargo, encontré en mi estudio que los premilenialistas fuerzan bastante el texto sagrado para apoyar su pensamiento. Es decir, no es el texto hablando, sino que van al texto con ideas preconcebidas. Su exégesis prácticamente es ambigua y aunque pintoresca, carece de un estudio profundo del texto. Así que, hermanos, vamos a estudiar las posiciones de algunos autores de las diferentes escuelas que, buenos o malos, nos van a enseñar a ser críticos y a abrir las escrituras con responsabilidad para que en sí el texto sagrado sea el que hable por nosotros. Dios nos libre de imponer en el texto lo que queremos que éste diga. La Biblia es la palabra de Dios. Veamos la escuela postmilenialista. La escuela postmilenialista o postmilenial, como se le conoce también. La idea postmilenial siempre ha sido que la sociedad va a ir mejorando de tal manera que según la segunda venida de Cristo se aproxima, el Evangelio va a impactar la sociedad y la iglesia influenciará positivamente todas las esferas de la sociedad. Esta digamos que es el grueso, la posición más fuerte del postmilenialismo. Llámese la parte política, económica o social. Este éxito traerá como resultado que no haya guerra, un crecimiento de estabilidad religiosa, a tal grado que la fe de las personas crecerá y prevalecerá la vida cristiana sin mayores problemas. Además, la justicia, la paz y la prosperidad de los individuos y las naciones será la señal de que el Señor está pronto a aparecer para establecer su reino eterno. Sin embargo, desde una época en la que las naciones gozarán de una paz casi absoluta, oiga bien, es una paz casi absoluta, es que el Señor hará su aparición visible para resucitar a los muertos en Cristo y a los condenados y para celebrar el juicio final en los que se separará a las cabras de las ovejas. A este sistema escatológico se le llama postmilenialista, porque el Señor retornará desde una época prolongada de paz en todo el globo terráqueo. Además, no es solo que viene después de esta paz, sino que el Señor retorna después de una época de condiciones mileniales, es decir, tiempos de persecución, tiempo de crecimiento, tiempo de paz y retorno del Señor. Los teólogos que adoptan la escatología denominada postmilenialismo proclama que la historia humana está bajo el control soberano de Dios. Esta es la posición postmilenialista. El postmilenialismo también la parte histórica. Los documentos históricos no dicen nada en específico acerca de alguna de las escuelas de escatología. Es poco lo que se sabe del pensamiento escatológico de los padres de la iglesia, aunque hay quien asegura que eran postmileniales o premilenialistas, pero no se sabe con certeza a qué escuela se adherían. Principalmente o primeramente o objetivamente, debemos decir que, a pesar de todo el trabajo de defensa de los padres de la Iglesia, no encontramos en ninguno de los credos reconocidos por las iglesias algo acerca del milenio o sus implicaciones para la vida de la Iglesia. Por consiguiente, aunque los credos están sujetos en todo el sentido a la Escritura,
Los credos también juegan un papel preponderante en la doxología, en la ortodoxia y ortopraxis de la iglesia militante. Los credos protegen a la iglesia tanto por dentro como por fuera, es decir, protege la fe de la iglesia y protegen a la iglesia de los ataques de los incrédulos que siempre buscan desacreditar el trabajo de esta. Así de que los credos juegan un papel muy importante en el plan, en el desarrollo histórico de la iglesia. Los credos solamente les preveyeron a la iglesia a aquellas cosas más sencillas de la escatología, pero no profundizaron en las cosas que tienen que ver con el porvenir o que pertenecen al final de los tiempos. Un ejemplo claro a esto es el credo apostólico, que solamente afirma, ascendió a los cielos, eh, y se sentó a la diestra del Padre, desde donde volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Prácticamente eso es todo lo que menciona en la parte escatológica del credo. El amilenialismo y el postmilenialismo concuerdan bastante con lo propuesto por los credos. Sin embargo, se debe decir que el premilenialismo se adapta mejor a la visión escatológica de los credos, debido a su argumento acerca de las dos resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. Además, el premilenialismo habla de dos juicios en vez de uno. Sabemos que habrá solo una resurrección y un juicio en todos los, el juicio de todos los salvos que van a morar con Cristo para siempre. Y los condenados van al lago de fuego, según Apocalipsis 20:15. Sin embargo, no podemos decir que por esto los cristianos posapostólicos eran premilenialistas, aunque el credo apostólico es un documento que fue redactado por los padres de la iglesia primitiva, no es suficiente evidencia para asegurar que los padres de la iglesia sostenían una escatología premilenialista. No es suficiente para ello. Ahora pensemos en la escuela amilenialista. El término, el amilenialismo, prácticamente es un nombre. El amilenialismo es un nombre dado a la creencia de que habrá un reino literal de Cristo de 1000 años. Las personas que sostienen esta creencia son llamados amilenialistas. El prefijo a en amilenialismo significa no. Por lo tanto, la palabra amilenialismo significa que no hay prácticamente milenio. Eso es lo que significa amilenialismo. No hay milenio. El término amilenialismo como tal data de aproximadamente, es un tiempo aproximado, del año 1930, desde cuando se empezó a usar como estudio escatológico. Aunque no hay manera de saber, prácticamente, no hay manera de saber cuándo se empezó a usar como estudio escatológico, aunque de saber cuándo este término se usó por primera vez. El nombre es relativamente nuevo, pero el punto de vista que describe es tan viejo como el cristianismo. ¿Cuál es la propuesta del premilenialismo, del amilenialismo? Principalmente el amilenialismo asegura que el fin de todas las cosas iniciaron con la venida del reino. Cristo inauguró el reino y desde entonces la iglesia vive en el reino de Dios. En otras palabras, el amilenialismo no reconoce un reino milenial literal como la hace el premilenialismo, sino que es un reino espiritual. La lógica bíblica que sigue el Nuevo Testamento es que los últimos días de la historia de redención comenzaron con la resurrección de Cristo, su exaltación a la diestra del Padre y la venida del Espíritu Santo para hacer morada en la iglesia el día de Pentecostés, Hechos 2. Gracias a esto podemos decir, Dios con nosotros. Así prácticamente está desarrollado el amilenialismo. Ahora veamos prácticamente la evidencia bíblica. Pablo escribiendo
A los corintios les dice que este es el fin de los siglos, 1 Corintios 10:11. El escritor a los hebreos les asegura que este es el cumplimiento del tiempo. Hebreos prácticamente 1, 1 y 2. La revelación del plan de redención es elaborada en la eternidad. Efesios 1, 3 prácticamente al 14. Manifestada en el tiempo y cumplida una promesa eterna, pero desarrollada en la alianza de Dios con su iglesia del Antiguo Testamento y cumplida en la persona del Hijo en el Nuevo Testamento. El amilenialismo es la escuela que mejor interpreta el texto sagrado y es fiel a la exégesis según el plan de redención. Por eso es por lo que ya dijimos que un estudio serio del plan de redención, el plan escatológico de Dios, tiene que considerar la Biblia en su totalidad y todo desde pasajes y no de pasajes aislados. Cuando la interpretación bíblica sigue el proceso histórico redentivo, es fiel al texto y se eliminan las posibilidades para los errores de interpretación, por lo menos los más obvios. Es válido aclarar que la interpretación de un texto por hombres falibles no es absoluta. Solo a la Biblia se le debe atribuir una prerrogativa de verdad absoluta. Todo lo que el hombre interpreta del texto sagrado queda a la discreción del intérprete y el escrutinio de la iglesia para aceptarla como verdad o someter el tal al juicio pertinente. Así que ni el pre o postmilenialismo contienen la última palabra. Son muy buenas escuelas, pero la última palabra la tiene la Biblia y el estudio debe someterse principalmente al pensamiento y autoridad de la palabra de Dios en su totalidad. Su totalidad. Así es de que, hermanos, pasamos a la otra escuela, que es la escuela premilenialista. La escuela premilenialista en sí tiene una propuesta. La primera convicción central de los premilenialistas se enfoca principalmente en el retorno del Señor Jesucristo. En este evento está su esperanza y confianza. Antes de. Esto significa que Jesucristo regresará por su iglesia antes del reino milenial. Esa es la idea que tiene. El segundo énfasis tiene que ver con el milenio. Por eso la palabra milenial es enfática. Los premilenialistas aseguran con convicción que después de la segunda venida de Cristo, Él establecerá un periodo de 1000 años, ¿sí? Un periodo de 1000 años de perfecta paz, en la que le demostrará a los que se quedaron para sufrir la gran tribulación y salgan vencedores de esta, y por consiguiente a los perdidos que malgastaron su tiempo en desobediencia y pecado, rechazando al Señor, que hicieron mal, que ya que Cristo solo cosas buenas tiene para ofrecer. Así que el Señor por 1000 años reinará y hará a los creyentes que vinieron con Él reyes y sacerdotes para que gobiernen el mundo con Él. Un problema difícil de resolver. Es algo complicado relacionar los eventos del fin con la perspectiva escatológica del premilenialista, ya que la manera como ven la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio final y el destino eterno de los hijos de Dios y de los perdidos no se puede relacionar adecuadamente en el reino milenial, en la perspectiva premilenialista. Es un asunto de gran valor para los exponentes de esta escuela escatológica premilenialista, la resurrección de los muertos, ya que los muertos en Cristo resucitarán al momento de la segunda venida de Cristo, pero Cristo se queda suspendido en las nubes hasta que pasen 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de la gran tribulación, cual nunca ha habido jamás. Luego Cristo desciende a tierra con la iglesia y se entra en el milenio. Los que murieron durante la gran tribulación esperan la resurrección que se dará después de los 1000 años, en donde serán juzgados por sus pecados.
Por lo tanto, los premilenialistas ven que tanto los salvos como los perdidos serán juzgados en el juicio final. Es decir, que la iglesia, aun cuando fue llevada al cielo y luego pasó los 1000 años reinando con Jesús, todavía tiene que ser juzgada. La cronología de eventos premilenialistas es un tanto ambigua y confusa. ¿Cómo es posible que la iglesia, después de que fue llevada al cielo para recibir a su Señor, vaya a ser juzgada por las obras que vivió en esta tierra? Así que no hay mucha coherencia en la explicación del tiempo final en la perspectiva premilenialista. Diferencias entre las escuelas. Hay algunas diferencias entre el premilenialismo y las otras escuelas escatológicas que no son tan pequeñas. Por ejemplo, hay diferencia en cuanto al arrebatamiento o rapto. En la teología de Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18, el apóstol Pablo enseña que Dios resucitará a los muertos que hayan resucitará a los creyentes que hayan muerto y arrebatará a los creyentes que estén vivos para la segunda venida de Cristo y les proveerá cuerpos glorificados. Al comparar 1 Corintios 15, 51 a 58 y la cita anterior, podemos ver que Cristo va a llevar a sus elegidos a su encuentro en el aire. Hay concordancia con este punto entre los cristianos en general. La diferencia radica en que no se puede probar bíblicamente la cronología que sigue el premilenialismo, principalmente porque la Biblia enseña que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es un solo evento en el que no hay etapas como lo plantea el premilenialismo. Por otro lado, los premilenialistas no se ponen de acuerdo en cuanto a los eventos del fin. Entre los mismos premilenialistas hay tres escuelas, dos principales y una un poco menos dogmática, pero que sigue la lógica pretribulacionista. Los pretribulacionistas, esta escuela asegura que el rapto se dará antes de la gran tribulación. Dios está librando a su pueblo de este evento tan catastrófico. Sin embargo, para los cristianos que se quedaron porque no le fueron fieles al Señor de corazón, estos tendrán una segunda oportunidad. A veces me queda la sensación de que buscamos por todos los medios ser más justos que Dios. Si la salvación es por obra de Dios y por medio de Jesucristo, ¿por qué tiene que dar Dios una segunda oportunidad a los perdidos? No tiene lógica pensar que hay una segunda oportunidad, ya que Dios es soberano en la salvación. Los mesotribulacionistas, estos afirman que el rapto, estos afirman prácticamente que el rapto se llevará a cabo durante la gran tribulación. A todo esto, la segunda venida de Cristo no se ha llevado a cabo porque Dios saca de en medio de la tribulación a su iglesia y la sostiene en el aire hasta que cumpla con la destrucción de los falsos profetas, la bestia y el anticristo. Los post-tribulacionistas, estos son pretribulacionistas que creen que Cristo vendrá después de la gran tribulación. Además, creen en el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es un mismo evento, pero será hasta después de que los 7 años que se le deben a Israel se completen. Los pretribulacionistas difieren sobre todo con los amilenialistas y postmilenialistas en cuanto a los 1000 años o en el tiempo milenial. Así de que, mis hermanos, con esto he logrado yo apoyarles en esta primera clase y yo espero que la gracia del Señor sea con ustedes y que hayamos podido aprender bastante acerca de estas tres escuelas. Aunque es una sola introducción, yo espero que sea de bendición para ustedes y que ustedes puedan sacarle el mayor provecho a este curso.